Hoy en Noticias 22 celebramos los 55 años de Punto de Partida. Además, en Visión Global, una reflexión sobre el servicio exterior mexicano. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen este miércoles 19 de enero de 2022. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. Mucha información que compartir con todos ustedes, así que la invitación a que nos acompañen la próxima hora para saber lo más relevante del acontecer cultural nacional e internacional. A 30 años de la muerte del arqueólogo Ignacio Bernal, el Colegio Nacional recordará su vida y obra de la mano de integrantes de esa dependencia, de familiares y colegas. Así celebran su memoria. Para Ignacio Bernal eran insustituibles los apóstoles dedicados al conocimiento y a la verdad. Doctor en arqueología por la UNAM y maestro en artes, dirigió proyectos que permitieron conocer más sobre Monte Albán, la cultura olmeca y la cultura teotihuacana. A 30 años de su fallecimiento, el Colegio Nacional realizará una remembranza. Recordemos que Bernal tenía sobre todo un interés muy marcado en la región de Oaxaca. Él seguía allí los pasos de quien había sido su maestro, de don Alfonso Caso. Y entonces, pues él ahí nos da varias obras, varios trabajos de excavación, por ejemplo. Él trabajó en Monte Albán con don Alfonso Caso, trabajó en Yagul, en Dainzú, en fin, varios sitios de los que nos dejó libros, relatos de esas investigaciones. Sí quiero comentar que considero que es muy importante recordar, como se hace ahora, a los 30 años de fallecido el doctor Ignacio Bernal, recordar su obra, sus aportes y demás. Él fue además un funcionario siempre dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y allí desarrolló su carrera, tanto sus estudios en la Escuela Nacional de Antropología como sus investigaciones dentro de la misma institución. En la mesa, que lleva por título Remembranza de Ignacio Bernal a 30 años de su fallecimiento, participarán Carlos Bernal Berea, su hijo, Ángel Iván Rivera y Nelly Robles García, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y los colegiados Leonardo López Luján y Eduardo Matos Moctezuma, quien hablará de los paralelismos que lo unen a quien fuera su maestro. Pues bien, yo en aquel entonces, eran los años 70, le pedí a don Ignacio que si él quería ser mi director de tesis en el tema de la historia de la arqueología en México, ¿no? Él accedió, muy, muy amable, pero en realidad nunca se concretó esa idea, y él sacaba poco después su libro de Historia de la Arqueología en México, en 1979, el cual, pues, como digo en mis palabras que diré el lunes, pues trazó el camino a seguir dentro de ese tan importante, ¿no? Entonces, pues ahí tienes otro aspecto, cómo me atrae la historia de la arqueología tal como a él también le había gustado. Dentro de esos paralelismos, igualmente, voy a mencionar cómo también investigadores como John Paddock, especialista también en Oaxaca, menciona menciona a Bernal y dice que quien más se parece a ellos es Eduardo Matos. Entonces, eso siempre me atrajo y me llenó obviamente de orgullo, imagínate. La sesión, que forma parte del ciclo La Arqueología Hoy, coordinado por Leonardo López Luján, se podrá seguir en vivo por las plataformas digitales del Colegio Nacional el lunes 24 de enero a las 6 de la tarde. Noticias 22, Karen Rivera. Y a propósito de evocar la memoria de grandes personajes en distintos rubros de la cultura del conocimiento en nuestro país, después de presentarse en el segundo Festival Urtex en diciembre de 2021, la exposición Senda Duotonal está de regreso ahora en el Museo Franz Mayer, una muestra que rinde homenaje al pianista y compositor Eugenio Toussaint en el marco de su aniversario luctuoso. El próximo 8 de febrero se cumplirán 11 años sin Eugenio Toussaint.
Si bien su piano ha permanecido en silencio durante más de una década, su legado sigue inspirando a nuevos artistas, incluso más allá del ámbito musical, como lo demuestra la exposición Senda Duotonal, que se presenta hasta el fin de semana en el Museo Franz Mayer. Se trata de un homenaje gráfico a la leyenda del jazz mexicano, organizado por el sello Urtex, cuyo catálogo tiene entre sus artistas destacados al maestro Toussaint, y el proyecto Posters Not Dead, que apuesta por la vigencia del cartel como forma de expresión gráfica. Nosotros hicimos una convocatoria, en este caso fue una convocatoria internacional. Lo que están viendo es una convocatoria, podríamos decir que es 50-50 de autores nacionales e internacionales. Son 38 carteles los que conforman la muestra y se hizo una invitación, o sea, fue una convocatoria invitacional. La exposición Senda Duotonal, realizada en el marco del segundo Festival Urtex celebrado en el Museo Franz Mayer en diciembre del año pasado, nos ofrece el trabajo de artistas gráficos de México, Cuba, Ecuador, Rusia y otras latitudes, quienes retoman elementos de la música de Eugenio Toussaint en sus distintas etapas como compositor, partiendo de sus años al frente del grupo SACB, para trazar un ir y venir entre música y gráfica. Algo interesante es que se les proporcionó una playlist curada justamente por Alicia Ayala. Se les hizo una playlist específica para que ellos pudieran adentrarse en la obra más significativa de Eugenio. No se les hizo una canción asignada para que la interpretaran. De hecho, el proceso fue al revés. A partir de la gráfica, nosotros hicimos la curaduría musical. Ellos empezaron a hacer esta integración, podríamos decir, sinestésica, o sea, que es un poco de los ejercicios que también nos interesan, que exista también no solamente la representación gráfica per se, sino que la música sí juega un papel importante para la realización de los carteles. Y algo muy interesante es que incluso algunos de los carteles que pueden ver por acá fueron seleccionados para representar a los autores en bienales internacionales del mundo. Por ejemplo, uno de ellos que tenemos aquí a la derecha ganó el del Tucán, ganó el tercer premio en la Bienal Internacional de Corea. Cada cartel tiene un código QR que invita al espectador a convertirse también en escucha y disfrutar la exposición al ritmo de la música de Eugenio Toussaint. Lo que hicimos fue colocar un código de Spotify para que la gente automáticamente al escanearlo pudiera escuchar la canción, la cual se curó específicamente para el cartel. Entonces existe esta riqueza no solamente visual, sino que existe como un complemento musical que le da como todo un sentido. Luego de este fin de semana, la exposición comenzará una itinerancia por distintos espacios. A los que no puedan venir, los invitamos a que entren a la página de Urtex Online en Facebook. Ahí estaremos informando la itinerancia de la muestra. En la página de Urtex se encontrarán los carteles animados, también con la información complementaria para que puedan satisfacer esta sinestesia imagen musical. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Vaya si se logra la sinestesia, la música transformada en imagen y las imágenes en música gracias a las nuevas tecnologías. Qué gran manera de rendirle homenaje a la memoria y a las sonoridades del maestro Toussaint. Y por otro lado, la Galería Curimansuto será la sede de Index Art Book Fair, un evento donde convergen algunas de las editoriales independientes más destacadas de América y Europa. Entre las múltiples actividades de este año, destaca el lanzamiento de una nueva plataforma radiofónica. Aquí toda la información. Bajo el lema Publicar para preservarnos, se lleva a cabo la 5ª edición de Index Art Book Fair, con la participación de más de 60 editoriales independientes procedentes de 11 países y un programa de actividades que incluye performance, presentaciones de libros, conferencias y el lanzamiento en esta edición de una plataforma radial. Lo que el programa trata de identificar justo son coaliciones potentes y bueno, una de estas comunidades fuertes es la editorial en el país y a nivel internacional. A nosotros nos compete la comunidad independiente, digamos, la que está alejada de la gran industria. Y pues sí, para nosotros es importante reactivar todo esto, volver a juntarnos en este tipo de ferias.
El libro es también, digamos, una excusa para reunirnos, para tocar ciertos temas, para platicar, para dialogar. Index Radio es una iniciativa coordinada por María Fernanda Lartigue, de Editorial Magma, que explora el formato radiofónico como forma de publicación. Uno de los temas que abordará serán las lenguas no hegemónicas, aspecto que se complementa con la reflexión en torno a las tipografías de esas mismas lenguas y cuyos caracteres no se encuentran inscritos en los cánones editoriales o incluso en los teclados de computadora. En esta edición estamos también explorando lo que es el publicar, pero el publicar en el aire, con esta plataforma de radio que es paralela al programa público. Y bueno, uno de las líneas de esta radio justamente es de lenguas no hegemónicas, con lo que estamos intentando pues abrir un poco la escucha atenta a otras lenguas a las que no estamos habituados a escuchar. La conferencia magistral, que es una de las cosas importantes también del programa, que este año le estará dando Ochi Curiel, que es académica, activista dominicana, que ha trabajado ya desde mucho tiempo temas de feminismos, de coloniales, y pues eso, como ese cruce entre academia, activismo, género. Jorge de la Garza destaca el papel fundamental del libro impreso como dispositivo de conocimiento ante la luz de información digitalizada. Necesitamos desde esta trinchera defender, pues, leer texto impreso es muy diferente a cómo se consume en pantalla, y además la complejidad con la que puedes tocar ciertos temas en un texto escrito, que también pensemos que un libro, digamos, el texto es lineal, de la primera página hasta la última, y la manera de experimentar información en las redes pues es brincar de una cosa a la otra. A veces es una cuestión un poco de déficit de atención. Yo sigo creyendo que el texto impreso y los libros nos dan esas herramientas, nos dan esa complejidad para poder enfrentar estos problemas de una manera no binaria, que es lo que estamos viendo mucho en redes sociales, que es muy blanco y negro, ¿no? O sea, a favor, en contra. Index Art Book Fair se llevará a cabo en Galería Curimansuto del 20 al 23 de enero. Su programa de actividades y lista de editoriales participantes está disponible en su sitio electrónico. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y aquí hay otra recomendación, ya que estamos volviendo poco a poco a las actividades presenciales. Recuerden, eso sí, siempre manteniendo la sana distancia, el uso de cubrebocas y de preferencia, en medida de lo posible, la mayor distancia y ventilación en los espacios a los que uno acuda. Y qué mejor manera de regresar para las normalidades que celebrando los 40 años del Cuarteto Latinoamericano que cumplen este 2022. Y para comenzar los festejos, bueno, mañana estaremos platicando con ellos aquí en este espacio informativo, pero también la agrupación ganadora de 2 premios Grammy Latinos ofrecerá un concierto en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara mañana jueves 20 de enero a las. Los boletos los pueden adquirir en la página electrónica que en este momento aparece en su pantalla, y aprovechamos para enviar un fuerte abrazo a la familia Vitrán por este gran esfuerzo y esta representación tan importante, tan maravillosa. Al ratito, porque vamos a estar hablando de embajadores. Qué mejores embajadores que aquellos que con la música y con el arte ponen muy en alto el nombre de nuestro país. Larga vida al Cuarteto Latinoamericano, muchas felicidades. Mañana la entrevista con ellos, y por lo pronto una brevísima pausa. Nuestro recorrido por el mundo esta noche lo iniciamos en Berlín, Alemania, para hablarles de una exposición fotográfica muy particular, la de la artista y activista sudafricana Zanele Muholi, que retrata momentos íntimos de la comunidad LGTBI+, pero también denuncia situaciones de violencia hasta este sector de la población, un tema que sigue levantando polémica en su país, y la retrospectiva se puede ver en Berlín, en el Museo Gropius Bauhaus, y nos enlazamos con nuestra colega de Deutsche Welle, María Luz Moraleda, para que nos platique al respecto qué tipo de imágenes podemos ver ahí ahora. Mi querida María Luz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Platícanos al respecto.
Hola, ¿qué tal amigos de Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo. Muholi es un referente artístico en su país por llevar casi 20 años documentando a la comunidad LGTBI sudafricana. Ahora una retrospectiva de 200 fotografías en colaboración con el Tate Modern de Londres se expone en el Gropiusbau de Berlín. Las imágenes son en su mayoría en blanco y negro y los modelos miran directamente a la cámara, a veces desafiantes, tímidos, pero seguros de sí mismos. Sus retratos funcionan como altavoz de situaciones de violencia racista, discriminación por género, delitos de odio, violaciones de personas homosexuales para cambiar su orientación o momentos de autoafirmación de una identidad. Con ellas, las fotografías de Muholi no solo representan un gesto de empoderamiento, sino que también desafían la mirada heteronormativa al tiempo que abren una red de nuevas historias visuales. Series como Faces and Faces, que la proyectaron internacionalmente como artista en la documenta de Kassel de 2012, y Brave Beauties forman un creciente archivo visual de las identidades negras, queer y trans, dando testimonio de todos aquellos que arriesgan sus vidas para vivir auténticamente frente a la represión y la discriminación. Suena contradictorio, María Luz, que pese a que Sudáfrica fue el primer país en prohibir en su constitución la discriminación por orientación sexual, sin embargo, esta artista siga denunciando este tipo de violencia el día de hoy. Platícanos al respecto de esta contradicción. Así es, aunque desde 1996 la Constitución sudafricana fue la primera del mundo en prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual, lamentablemente en la práctica, en la vida cotidiana, gays, lesbianas, transexuales se enfrentan a constantes amenazas. Por ejemplo, mucha gente cree que las mujeres que aman a otras mujeres pueden aún curarse. Además, existe una práctica horrible llamada violación correctiva, destinada a convertir a las lesbianas a la homosexualidad. Muchas se infectan de SIDA con estas violaciones. Por eso sus retratos de mujeres mirándose o besándose con ternura levantan muchísima polémica en su país. Muholi, nacida en el 72, también oculta la identidad de las personas queer retratadas que están legalmente protegidas sobre el papel, pero que a menudo, como decimos, tienen que vivir en la clandestinidad. Oye, María Luz, y en esta retrospectiva, Muholi también rinde homenaje a su madre y a su lengua materna, si no me equivoco. Plantéanos de esta situación. En la Bienal de Venecia de 2019 se mostraron retratos donde las mujeres llevaban accesorios inusuales en la cabeza, como esponjas de limpieza o pinzas de la ropa con el nombre de su madre Nester. Ella trabajó durante 42 años como empleada en un hogar de blancos para sacar adelante a una familia de 8 miembros. Todo un homenaje a su madre. Los títulos de las obras están en isiZulu, la lengua materna de Muholi. Al igual que en sus obras centradas en las personas queer, el objetivo de ella en esta serie es romper invisibilidades. Sus obras han viajado por todo el mundo. Esta es la primera exposición individual completa de Muholi en Berlín, Alemania, y podrá verse en el Gropiusbau hasta el próximo 13 de marzo. La misión de todos sus cuadros y fotografías: reclamar un lugar en la sociedad. Desde el canal DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda. Pues María Luz, fotografías muy poderosas, una exposición que trasciende la imagen y nos invita a reflexionar sobre identidad y conflicto. Y a propósito de estos temas, ¿qué te parece si ahora de Sudáfrica, de manera particular de esta retrospectiva que se presenta en Berlín, vemos qué sucede en estos rubros, pero en Medio Oriente? Vamos a ello. Sitúate frente a un mapa. Ubica la región de Medio Oriente. Ahora, visualízalo así, como Mashrek, que es el lugar donde sale el sol, y Magreb, el lugar donde se pone el sol. Es decir, empezando por Irán y cayendo el sol por Marruecos. Así es como la región mencionada al inicio es definida desde la perspectiva árabe. La información anterior me la ha proporcionado Silvia Sáez, especialista en Medio Oriente y parte del equipo que funda el Centro de Aproximaciones al Medio Oriente, Identidades y Conflictos. ¿Qué es Centro MOIC? Inicia como una forma de acercar a personas que no están, sobre todo en el ámbito académico,
a temas relacionados con Medio Oriente. Y esto en el contexto actual, donde conflictos como el israelí-palestino o el más reciente, el control de los talibán de Afganistán, si bien no lo hace urgente, sí es necesario. Frente a esto, precisamos de información no sesgada o generada desde el prejuicio occidental o eurocentrista, que nos permita conocer una región tan compleja y que, como Silvia señala en esta conversación, ha sido malinterpretada. Consideramos que es una zona que ha sido, pues, en muchos aspectos muy prejuiciada, y esto es porque luego tenemos una saturación de información en medios, y bueno, y es luego difícil acomodar esta información, ¿no? O sea, tantos conceptos, tantas etnias, tantos países. Entonces, bueno, la idea es que nosotros en el equipo, desde nuestras distintas disciplinas, a acercar por medio de la política, de la geografía, la historia, la literatura, acercar estos temas al público. Cuando se ha configurado la identidad del otro, esto es, tomando en cuenta que la individualidad viene desde el uno europeo y más tarde desde el uno Estados Unidos. Entonces, ese es el que registra al otro como el extraño, como al que hay que definir, delimitar, y bueno, como una técnica colonizante, ¿no? Existe la idea de que el árabe, bueno, tiene ciertas características en su forma de hablar, de vestir, de que es, por ejemplo, el típico prejuicio de que el árabe es el terrorista, y entonces esto es lo que se reproduce en los medios, y no solo en los medios. Por ejemplo, el documental Real Bad Arabs lo que hace es mostrarte cómo Hollywood intensifica esta imagen, ¿no? O sea, esto en cuanto a retratos tanto ficticios, pero también en cuanto al retrato que se les da en medios de comunicación, en las noticias. Uno escucha la palabra talibán, por ejemplo, y se hace una generalización. Estas ideas que permanecen en los medios de comunicación no son algo que han surgido recientemente. Son resultado de muchos años de reforzar una imagen negativa de lo que podría ser el oriental, el árabe, el otro. Y esto se debe a siglos de colonización, a siglos de querer colocar al otro como inferior o como alguien que es incluso el enemigo. Sáez, junto a Sara Ashik y Joaquín Kirchner, como equipo, sitúan su mirada desde la realidad latinoamericana y suman también un planteamiento con perspectiva de género y una visión multidisciplinaria. Con la visión desde América Latina, planteamos este concepto que es de los estudios postcoloniales, el sur global. ¿Por qué perspectiva de género? Si nuestro juicio de cómo vive una mujer en Marruecos, en Egipto, en Libia, en Siria, surge como decir, no, allá las mujeres viven de esta forma. Entonces, lo que estamos cayendo nosotros es en una forma de imponer nuestro aprendizaje previo de otras estructuras a lo que debería ser ahí, ¿no? Invisibilizando lo que en realidad ocurre y teniendo una visión reduccionista de todo lo que han vivido y de lo que también ellas se identifican. ¿Cómo lograr que un tema tan complejo llegue al público? En ese sentido, lo que nos ha interesado mucho es buscar conceptos que sabemos que son comunes, que sean mezclados y confusos. Por ejemplo, el hecho de a veces decir árabe y musulmán y pensar que estos son sinónimos, cuando en realidad musulmán pertenece a una religión y árabe es parte de una lengua y una cultura. Centro MOIC también en lo que está interesado es ir desarrollando poco a poco, por medio de entrevistas, de talleres, de colaboraciones, una forma de darle un lugar a Medio Oriente, pues que afortunadamente cada vez más con las herramientas electrónicas se pueda ir dando, pues desde países que aparentemente son tan lejanos como México, Argentina. Para Noticias 22, Ana León. Pues tanto la exposición de Berlín como el trabajo que hace el Centro MOIC nos llevan a plantearnos esta premisa. No solo se trata de conocer a los de junto como humanidad, como individuos, debemos aprendernos a reconocernos a nosotros mismos en los otros.
entonces estaremos construyendo un mundo distinto. Quede esto en la reflexión y continuamos nuestro viaje por el orbe. Nuestra siguiente escala será en Inglaterra, específicamente en el condado de Rutland, porque hace algunos días se notificó que en 2021 paleontólogos descubrieron los restos de un depredador marino con alrededor, escuchen ustedes, de 180 millones de años de antigüedad. Enseguida les tenemos toda la información. Durante agosto y septiembre del 2021, en el embalse de Rutland al este de Inglaterra, un grupo de paleontólogos de la Universidad de Manchester, encabezados por Dean Lomax, excavaron los restos fosilizados de un depredador marino gigante de la era mesozoica. Se trata de un ictiosaurio de 10 metros de largo en perfectas condiciones y con un cráneo que pesa alrededor de 1 tonelada. De acuerdo con el equipo que realizó el hallazgo, este es uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la paleontología en el Reino Unido. El ictiosaurio fue una clase de reptil marino que pobló los océanos hace 250 millones de años. Este depredador encabezaba la cadena alimenticia en su momento, y además de cazar crustáceos y moluscos, se sospecha que los de mayor tamaño también se alimentaban de otros ictiosaurios. Como puede verse, sus características físicas se asemejan a las de un delfín o una ballena, pero a diferencia de ellos, el ictiosaurio podía medir hasta 26 metros de largo. Sus ojos de más de 25 centímetros de ancho le permitían ver aún en las aguas más oscuras del mar. Con la cola y sus aletas en forma de remo, alcanzaba una velocidad de hasta 35 kilómetros por hora, a pesar de su tamaño. Se sabe que estos reptiles se extinguieron en el Cretácico tardío, aproximadamente 25 millones de años antes del asteroide que acabó con los dinosaurios. Aún es un misterio la causa de su desaparición, pero científicos consideran que pudo deberse al cambio climático o a un evento anóxico, fenómeno que reduce los niveles del oxígeno disuelto en el agua. Hasta ahora, se han descubierto restos de ictiosaurios en diversas partes del planeta como Alemania, Estados Unidos, Colombia, Argentina, México y Australia, pero el fósil descubierto recientemente en Inglaterra, correspondiente a la especie Temnodontosaurus trigonodon, es el mejor conservado del que se tiene registro. El estudio de este espécimen llevará alrededor de 18 meses y, además de darnos una pista de los lugares donde habitaban los también denominados dragones marinos, revelará más información sobre las condiciones del entorno donde se encontró que, en tiempos de los dinosaurios, no era más que una zona cubierta por el mar. Después de todas las investigaciones, se planea devolver el esqueleto al condado de Rutland en Inglaterra para su exhibición. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Fascinante hallazgo. ¿Cuántas pistas más nos develará del pasado? No solo de esta especie, sino en general del planeta Tierra. Estaremos al pendiente y siguiendo, por supuesto, las investigaciones al respecto. Momento de hacer una brevísima pausa. Continuamos en Noticias 22. Antonio Malpica se adentró en el mundo literario de Mary Shelley para desarrollar una nueva versión del monstruo de Frankenstein. A diferencia de la historia original, él nos explica que el alma humana no se reanima con partes de cadáveres diseccionados, sino con una deliciosa receta de panqueques. Vamos a descubrirlo. La trágica, siniestra y sombría novela Frankenstein de la escritora británica Mary Shelley es retomada por el escritor Antonio Malpica en su más reciente libro, Frankie, una novela con monstruos y panqueques, propuesta narrativa que incluye un tratamiento humorístico de la trama original y exalta los defectos de cada uno de los personajes. Me tomé ese atrevimiento, ¿verdad?, de revisitar los escenarios, las tramas, y utilizar a los mismos personajes para contar de nuevo la historia, pero esta vez pues con un tono tanto paródico, un tanto humorístico, mucho de broma, ¿verdad? Pero pues siempre creo yo con el cariño y el respeto que le profesa uno a este tipo de autores y de obras, ¿no? Sí me atrevería a decir que aquí los personajes, con la excepción del monstruo, pues son más bien como con un cierto toque de picardía, ¿no? Sí, todos tienden más a ser bribones que a ser héroes, ¿no? Empezando por Víctor, ¿no?, que desde el principio se autorreconoce como una figura pues llena de defectos, ¿no?
y de ahí para adelante. Despojado de lo trágico, Malpica delinea personajes caricaturizados con cualidades humanas. En esta historia, Víctor Frankenstein es un anatomista y químico al que le salen mal los experimentos, pero tiene la receta más exquisita de panqueques. Y es así como ha conseguido reanimar una criatura sobrehumana. La criatura, que aquí sí tiene nombre y se llama Otto, no parece darse cuenta, ¿no? No parece darse cuenta de que hay una suerte de rechazo por su fealdad o por su enormidad, ¿no? Porque, pues, tal cual es como la criatura de la novela original, pero él no parece darse cuenta porque tiene un corazón bastante noble y no obstante, pues sí, está subyacente, claro, pues, esta cuestión relativa a la monstruosidad, ¿no? ¿Qué es lo que te hace monstruoso? ¿Qué es lo que te hace humano? Y ahí hay como este juego, ¿no? Entre los personajes y entre la criatura de quién es el verdadero monstruo. Yo creo que todas las historias, ¿no? Se prestan un poquito a parodiarlas, a tomarlas y contarlas de forma de broma, pero esta me parecía que tenía más carnita. Y pues nada, que además hay mucho cariño, ¿no? Hay mucho cariño por la historia original, por los personajes originales. Yo soy muy fan de los monstruos de clásicos del cine. Frankie, una novela con monstruos y panqueques, es una publicación de editorial Océano Gran Travesía y ya se encuentra disponible en librerías. Noticias 22, Karen Rivera. Las reflexiones ya están planteadas. ¿Quiénes somos los verdaderos monstruos? Y sí, es un lugar muy común, por lo menos en México, decir, aquí son panqueques, pero muchas veces hemos escuchado a la gente que dice, esta birria está como para revivir a un muerto, estos taquitos están como para revivir a un muerto. Hay que aproximarnos a la obra del maestro Malpica y celebrar esta nueva versión distinta de Frankenstein. Y en otros temas, la revista Punto de Partida celebra 55 años de historia, un proyecto que desde sus inicios siempre se ha preocupado por apoyar la creación literaria. A propósito de este aniversario, el próximo viernes se presentarán los nuevos números de la publicación por medio de una transmisión en línea. ¿Dónde, cuándo, cómo? Aquí les decimos. Un espacio de libertad y pensamiento destinado a la literatura y la creación visual llega a 55 años de existencia en el seno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bajo el impulso de Gastón García Cantú y Margot Glantz, Punto de Partida refrenda su solidez como un espacio editorial destinado a la comunidad universitaria de todo el país. Nace en un contexto muy importante para la vida universitaria, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Son los 60, está el movimiento estudiantil aquí en México, Tlatelolco, el Mayo francés, en Estados Unidos, ¿no? Están los movimientos contra la guerra de Vietnam. O sea, es una década en la que los estudiantes son como muy protagonistas en la vida política, ¿no? Y pues acorde con ese tono, en aquel entonces Gastón García Cantú era encargado de difusión cultural en la UNAM y surge junto con Margot Glantz esta iniciativa, pues de darle un espacio a la voz de los jóvenes, ¿no? Un espacio de libertad y de expresión. Fue a los pocos números de Punto de Partida que la publicación se abrió a todos los jóvenes universitarios, escritores y creadores visuales. De igual modo, realizó talleres cuya producción encontró salida en sus páginas. Desde hace algunos años, Carmina Estrada la dirige. Ella ahorita sostiene 3 líneas de acción de la revista, ¿no? Una es esta que nos comentas, que es el concurso ya en su edición 53, que ha sido muy tradicional, bueno, se ha ganado su lugar en la tradición literaria de México. Y por otro lado están las ediciones de Punto de Partida. Estas ediciones, ahorita vamos en el volumen número 23, y son herederas también de talleres, los talleres de Punto de Partida, que fueron talleres en los tiempos de Margot Glantz, que se publicaban, digamos, los resultados, los textos que salían de ahí, ¿no? Poesía, cuentos.
La tercera línea de acción la conforman las publicaciones periódicas, la revista Punto de Partida propiamente, a la que después se sumó Punto en Línea, revista digital miscelánea, y la convocatoria que lanza la publicación, que llega a su 53 edición. Aránzazu Blázquez destaca a Punto de Partida como un semillero de grandes escritores y artistas. De igual modo, destaca su carácter crítico. Yo destacaría mucho el pensamiento crítico. O sea, sí se siente que son publicaciones universitarias, que son personas, ya sea escritores, escritoras o artistas gráficos, visuales, que están pensando las cosas que estamos viviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, este año tuvimos una línea editorial regida un poco por el tema de las alteridades y trabajamos temas como la infancia, la vejez, los credos, la periferia, la resistencia de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Y como editora sí se siente mucho esa búsqueda de espacios para decir las cosas. Como parte de las actividades por el 55 aniversario de Punto de Partida, serán presentados los más recientes números de la publicación en una transmisión en línea a través de los perfiles de Facebook de Casa del Lago y Punto de Partida el viernes 21 de enero a las 18 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Muchas felicidades a todo el equipo de Punto de Partida. Nos vamos a la pausa. Antes les comento que mañana, jueves 20 de enero, se cumplen 109 años de la muerte del grabador, ilustrador y caricaturista hidrocálido José Guadalupe Posada, y Canal 22 conmemorará este aniversario luctuoso con Imaginaria Épica de la Cultura Mexicana, José Guadalupe Posada, un programa especial que podrá verse a las 7:30 de la mañana o a las 5 de la tarde, conforme a sus horarios se lo permitan. No se lo pueden perder. ¿Dónde? 22.1, mañana 7:30 o 5 de la tarde. Con esta invitación nos vamos a un brevísimo corte. Nombres y nombramientos van y vienen. ¿Quién es? Que el embajador, que el canciller, que el agregado cultural. ¿Qué es el servicio exterior mexicano? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona y qué beneficio nos aporta? Y no cualquiera puede pertenecer al mismo. Estas incógnitas las despeja esta noche Eliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Mi querida Eliana, vamos contigo. Pues ¿qué tal? Buenas noches. Y sí, para dar la vuelta al mundo en menos de 10 minutos y encontrar la conexión que se da entre los estados, cómo es que nos podemos relacionar con países tan distantes o tan cercanos, es efectivamente entendiendo este andamiaje, esta estructura que nos da una de las ramas más antiguas del derecho, que es el llamado derecho diplomático. Sabemos y escuchamos constantemente que se va a nombrar a tal o cual persona como embajador o como cónsul. Ya desde ahí habría que hacer una distinción muy importante para entender que, si bien es cierto que ambos perfiles hacen una representación de México al más alto nivel, hay que señalar que, dada la diáspora de mexicanos y mexicanas en el extranjero, se requiere de un vínculo con el Estado que proteja sus derechos en otros territorios. Y esa tarea de persona a persona la hacen precisamente los consulados. Y por otra parte, la protección de la política exterior, cuando escuchamos, por ejemplo, que se va a sentar a negociar un tratado de paz, un Estado con otro en el territorio de otro, eso es la política exterior y la ejecutan o la representan los embajadores y las embajadoras. Eso es el cuerpo diplomático, pero también entendamos que para que ellos puedan funcionar se necesita también un personal técnico y administrativo que a veces no tomamos conciencia que está en las embajadas, que está en los consulados y que está haciendo la labor y la talacha, arrastrando el lápiz con embajadores y cónsules. Son cargos del más alto nivel. Y también sabemos que hay muchos países que tienen grandes estructuras como México, que poseen, por ejemplo, una ley del Servicio Exterior Mexicano. Esta ley del Servicio Exterior Mexicano del 4 de enero de 1994 señala quienes están en aptitud
de pertenecer al Servicio Exterior Mexicano, que es uno de los pocos servicios civiles de carrera que permiten una progresividad o una capilaridad social y laboral en el ascenso de quienes entran desde las posiciones de secretarios 1, 2, 3 y luego ministros y luego cónsules o luego embajadores, de acuerdo a las convocatorias o a los exámenes de ingreso, que no crean que son cada año. Estos se van abriendo en la medida que se desocupan posiciones o se crean posiciones en el exterior por la necesidad de abrir una sede diplomática. Así es que no es que cada año hay un examen para entrar al Servicio Exterior Mexicano. Ha habido periodos presidenciales donde caen decretos de austeridad, donde en un sexenio completo no se dan ascensos en la carrera diplomática y se mantienen en sus funciones durante mucho tiempo. Es una carrera, hay que decirlo, de los diplomáticos muy de mucho sacrificio, pero también, por supuesto, de una gran pasión y de un gran amor a México que les conlleva a una gran satisfacción. Pero también hay que reconocer que además del Servicio Exterior Mexicano, con esta carrera, con un escalafón muy exigente y, por supuesto, con un examen de ingreso probado en determinadas áreas del conocimiento, capacidades, competencias, el dominio y la traducción de idiomas que son reconocidos por Naciones Unidas y otros que pueden ser de interés para el gobierno de México, después de haber acreditado todos estos exámenes y comenzar esta carrera tan maravillosa del servicio exterior, hay que decirlo que también hay funcionarias y funcionarios que pueden ser designados para hacer tales representaciones por la capacidad intelectual o en la representación que tienen intelectualmente hablando hacia afuera, por los logros y los méritos que han obtenido en las diversas áreas del conocimiento. La propia ley del Servicio Exterior Mexicano establece efectivamente que el mandatario o el ejecutivo, haciendo uso de sus facultades del artículo 89 de la Constitución para hacer tales nombramientos, pues también tiene que considerar los méritos de estas personas. Pero si no poseen la preparación para responder a estos mandatos tan importantes de representación, el propio Servicio Exterior Mexicano cuenta con el llamado Instituto Matías Romero. Lleva el nombre de este gran diplomático que logró que Estados Unidos reconociera al gobierno juarista y por eso lleva su nombre, entre otros grandes méritos, por supuesto. Este instituto tiene la capacidad de preparar tanto a los miembros del Servicio Exterior de carrera como, por supuesto, aquellos que no, y los preparan habilidades y competencias que van a ser importantes, porque hay que reconocerlo. La diplomacia es este envoltorio que protege una relación y que si se rompe puede generar, por supuesto, fricciones innecesarias con otros estados. Ahora, más allá de que se nombre tal o cual persona del ámbito de la cultura, de la política, de las ciencias u otros, también es necesario saber que el estado al que van a recurrir, llamado estado receptor, el estado enviante es el acreditante y el que recibe el estado receptor, necesita también dar su consentimiento o lo que es el beneplácito, el placet o el agreement, de que está de acuerdo con que esta persona llegue a su territorio para ejercer estas funciones diplomáticas. Así es este juego de la política internacional, que también está reconocidas en tratados en los que México participa, como la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Es un tema muy importante y hay que decirlo, México es de los estados que más consulados y oficinas o embajadas posee en el exterior. Así es que me parece que es muy importante que sepamos cómo funcionan y los méritos que se requieren para ello. Prepararse para una carrera larga. Pensemos, por ejemplo, aquellos que lo han hecho en otro sentido, ¿qué hubiera pasado sin un Octavio Paz representándonos en la India, por ejemplo? Me parece que hay que reconocer que estos pueden ser grandes premios, pero también en otros periodos y otros sexenios también se han ocupado, hay que decirlo, como castigos, tener lejos a los opositores de un régimen y mandarlos cómodamente a una embajada. Son diferentes situaciones, pero la más importante es la representación de la política exterior. Un caso emblemático de protección para México es el llamado caso Avena, que es básicamente el apellido de un connacional, de un mexicano, que es condenado a la pena de muerte porque no se alerta al consulado mexicano de este proceso penal en su contra en los Estados Unidos. México se entera y, por supuesto, interviene.
y descubre prácticamente 53 casos en la misma circunstancia y después de acudir a cortes internacionales logra no que se conmute la pena de muerte, pero sí que se detenga la pena capital y que se puedan conmutar, por ejemplo, por la cadena perpetua, ¿no? Entonces, la condena perpetua. Entonces, la intervención del Estado es muy importante a partir de las facultades que poseen los órganos exteriores de las relaciones internacionales. Nunca va a haber un consulado de menor importancia que otro, hay que decirlo. Ciertamente hay lugares en donde hay más consulados o incluso está el consulado general en las ciudades que están más densamente poblados de esta diáspora de mexicanos y mexicanas que requieren del apoyo y los servicios de los cónsules. En el caso de las embajadas, pues también representar el interés de México. Recordemos, por ejemplo, que hay oficinas en materia comercial que en este sexenio ya no están, desaparecieron, me refiero específicamente a ProMéxico, y ahora la capacidad de promoción del comercio lo hacen precisamente las propias embajadas. Tienen que tener un activismo muy importante para atraer capitales e inversión a nuestro territorio. Así es que por donde se le vea, el papel que juegan estos órganos es muy importante. Así es que, mi querido Rafael, espero con esto haber dado una buena explicación de por qué es importante el tema y por qué atenderlo ahora que la Cancillería emitió un comunicado de nombramientos que tendrán que ser ratificados por el Senado. Esta es la competencia o la facultad exclusiva del Senado de aprobar los nombramientos que el Ejecutivo hace de tales o cuales representantes. Así es que vamos a ver qué sucede, pero reconozcamos la importancia de la representación en el ámbito internacional. Así las cosas en Visión Global. Fundamental, mi querida Eliana, saber qué hacen estos personajes y ratificación sí del Senado, pero después del país que los va a recibir, como ya nos platicaste, también puede decir el país, no, espérame, replantéame o dame otra opción, y es muy interesante cómo se va tejiendo y la responsabilidad, insisto, que se tiene, porque finalmente es un pedazo de patria en el otro lado del mundo. Muchas gracias, Ileana. Nos vemos la próxima semana. Y hoy nos despedimos recordando al compositor francés Ferdinand Gerold, a 189 años de su partida, un artista que quizá no es muy popular o muy sonado hoy en día, pero que sí fue muy aplaudido por el público a principios del siglo XIX. Él empezó a componer sus primeras piezas a los 7 años, ya entonces tocaba el piano, tuvo grandes maestros y su obra se compone por más de una veintena de óperas, ballets, sinfonías, alrededor de 50 piezas para piano, y con lo que cerramos este programa son Las danzas de los suecos, bajo la dirección de John Avery. Muchas gracias, excelente noche y nos vemos el día de mañana. Hasta entonces.